pueden echar una mano así para repartir las hojas. Muy bien, pues buenos días a todos en esta mañana. Qué bonito es estar juntos y poder abrir la palabra juntos. Yo en esta mañana quería arrancar con, no sé, algo que no sé si forma parte de tu experiencia, pero bueno, pongo una imagen aquí delante. Uy, he ido demasiado lejos. Bien, esa es una escena de una película que ha sido famosa. Es la película del Mago de Oz, de Dorotea. Y no sé si vosotros habéis visto esa película clásica, pero esa historia de esta niña que fue llevada a una tierra lejana, mágica, donde experimentó pues, personajes, animales que hablaban y todas las cosas clásicas que esperas en una historia así de este tipo, pero llegando a tener que presentarse ante el gran mago de esta tierra mágica para pedirle que le devolviera su país, a su hogar, a su familia, etc. Y se presenta delante de él. Y ahí, así es como lo presentaron en la película, ¿no? En el libro, igual yo nunca lo había imaginado con tantos colores raros, pero bueno, en fin, eran los años estos que todo se hacía con esos colores. Y estaba allí ante ese gran mago, que supuestamente tenía tanto poder, cuando el perrito de Dorotea logró dar la vuelta y tras tirar de una cortina, abrió y se vio que no era un hombre normal y corriente, que estaba detrás de la cortina manejando aquella escena y toda la grandeza de aquella escena. Bien, estoy viendo varias caras que están reconociendo la historia, otras caras que no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Y bien, bueno, si fuese una cosa más importante os mandaría a hacer deberes, pero bueno, no, tampoco tiene importancia. En fin, ¿por qué empiezo con esta historia? Empiezo con esta historia porque el perrito tiró de la cortina y reveló una realidad que los personajes ignoraban en la primera parte de la historia. ¿Vale? Ellos estaban pensando que estaban delante de un gran mago y tras tirar de la cortina se dio cuenta de que era un hombre normal y corriente, tal como eran ellos. Tampoco tenía grandes poderes, era todo un show que había montado. En fin, quiero recoger ese pensamiento de tirar de la cortina para darse cuenta de algo que está detrás. Y quiero hablar de esto en esta mañana en cuanto a la escena que hemos leído. La escena se encuentra en ese aposento alto. Jesús está con sus discípulos en esta noche. Y si una vez que digo esto, pensad un momento en lo que hemos leído. Ahí, la noche en que Jesús será entregado. Acaba de terminar la Pascua y de tomar el pan y romper el pan y decir, mi cuerpo será roto por vosotros. Acaba de beber de la copa y decir, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y de repente hay una discusión entre los discípulos sobre quién va a ser el más grande en el reino. O sea, cuando venga el reino de Cristo, ¿quién es el número? Vale, Cristo es el número 1, pero ¿quién es el 1.1? ¿Quién es el que más arrimado está? Y por supuesto, es una discusión, porque están dispuestos a pelear sobre el tema. Hombre, Juan, ¿cómo vas a ser tú? Si es que soy yo, Pedro. Y Pedro, ¿cómo va a elegir el Señor a ti si tú eres un bocazas que...? Y así iban discutiendo entre sí sobre quién es el más grande. Y de repente el Señor hace algo súper interesante. El Señor tira de la cortina un poco para revelar algo que hasta este momento los discípulos habían ignorado.
Ahora, lejos de lo que os presenté al principio de esta historia, lo que el Señor revela detrás de la cortina es la realidad del asunto. ¿Y qué es lo que muestra? Leemos estas palabras en Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese es el texto que quiero que contemplemos juntos en esta mañana. Siempre me ha encantado la palabra zarandear. Ahora, tengo que decir la verdad. No tenía ni idea de lo que significaba, pero es que me gusta cómo suena. Pero ya he hecho mi investigación y ya quería hablaros un poco en esta mañana de lo que es ese pensamiento de zarandeados, pero sin que falte. Ese es el pensamiento que tengo en esta mañana. Bien, pues Jesús está aquí hablando y está tratando con el orgullo de Pedro. Os recuerdo que Pedro es el que se levanta en esta cena y dice: Señor, mira, todos ellos te podrían negar, pero yo jamás te voy a negar. ¿Qué son estas palabras? Son palabras de orgullo puro. Está diciendo: yo no me fío de nadie en esta habitación, solo de mí mismo. Yo soy el único aquí que jamás podría llegar a fallar, cosa que, como sabemos, solo unas horas después ocurrirá tal como Jesús había predicho que iba a pasar. Y efectivamente, cuando miramos esta historia, lo que nos damos cuenta es que el Señor sabía perfectamente lo que estaba a punto de pasar y lo que pasaría a continuación. El Señor nada le pilla por sorpresa. Pero qué bonito, porque el Señor de repente tira de la cortina y revela que esto no se trata de sencillamente un orgulloso que va a tener que humillarse de repente porque no es tan grande como se imagina a sí mismo. Vamos a contemplar estas palabras del Señor. Voy a empezar primeramente con lo que veo en el versículo 31, que digo aquí: el deseo de Satanás. Fijaos en estas palabras, dice así el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Qué interesante cuando se repite el nombre de esta manera. Es una forma de llamar la atención. Lo tenemos desde el Antiguo Testamento. Samuel, Samuel. Y aquí es como si el Señor vuelve a llamar como Dios había llamado a Samuel: Simón, Simón. Curioso, porque normalmente Jesús le llama Pedro. Y sin embargo aquí le vuelve a llamar ese nombre: Simón, Simón. Dice: Simón, Simón. Y aquí Satanás os ha pedido. Paremos un momento a pensar en eso. Satanás ha pedido permiso. Ese es el pensamiento. Satanás está mirando a Jesús y está mirando este grupito de 12 hombres que está viajando, rodeando a Jesús. Y Satanás empieza no solamente a odiar al Hijo de Dios, sino a odiar también a los que están relacionados con el Hijo de Dios, hasta el punto que dice: déjamelos, déjamelos, yo los quiero. Interesante la imagen. Es imposible leer esto sin pensar en la historia del Antiguo Testamento, la historia de Job. Allí vemos como el Señor está en su trono, en su gloria, y aparecen ante él los ángeles, y entre ellos viene también este acusador, Satanás. Y Satanás dice: tu siervo Job solamente te sirve porque tú le das. Esa es la gran acusación del acusador. No puedes fiarte de Job. Job no es fiel, no es leal, Job. Job solamente te sirve porque tú le bendices. Y esa gran acusación contra el pueblo de Dios,
que estamos aquí solamente por cultura o solamente porque nos conviene o porque alguien nos obliga. Satanás ha usado este argumento desde el principio. Y él hace este argumento y el Señor dice, mientes, no es así. Y dice, bueno, déjame probarlo y verás. Y curioso, en Job leemos que Dios le da permiso a Satanás, pero le pone límites. Vale, puedes quitarle todo lo que tiene, pero no puedes tocarle. Quizás te puede molestar ese pensamiento. Te puede molestar que Dios daría permiso a Satanás a probar a un hijo suyo. Porque a lo mejor lo escuchas y piensas, no suena justo esto. No suena como el Dios amoroso. Desde luego, si nos comparamos con un padre, yo jamás hubiera dado permiso a una persona para afligir a mis hijos un poco. Pero perdemos un poco de vista lo que estamos hablando aquí. Porque al final, lo que estamos hablando es que Dios es mucho más que sencillamente un padre que busca el bien de sus hijos en el momento. Dios es el que busca el bien definitivo de sus hijos. Y desde luego, si replanteo la pregunta, ¿estaba dispuesto como padre a que mis hijos sufrieran? Y la respuesta es sí, sí que estaba. Por ejemplo, recuerdo todavía mi hija, justo cuando cambió de cole, le pusieron un examen de valenciano. Y la verdad es que ella no había estudiado valenciano mucho antes y llegó el día que llegaron, porque empezaron a medio curso. El día que llegaron había un examen ese día. Y la profesora no tuvo otra idea que decirle a mi hija, bueno, haz el examen. Total, veremos lo que pasa. Claro, tú entras el primer día en clase y te obligan a hacer un examen. Una de las preguntas tenía que ver con la pilota. Y mi hija en ese momento dice, pues yo pensaba que era un piloto, pero era una mujer que piloteaba el avión. Pilota es una pelota. El caso es que estaba un poco perdida en la historia imaginando esta pilota y jugando al fútbol y tal, que no le cuadraba la cosa. El caso es que sacó un 4 en el examen. La niña estaba furiosa, porque no era justo. Y era un momento que era fácil sentir esa rabia y hubiera sido fácil ir. Yo pido una cita con ese profesor. ¿Cómo se atreve a ponerle una nota así a mi hija? Pero a veces esas cosas son buenas para nuestros hijos. Es que nuestros hijos necesitan ese aprendizaje. Tienen que aprender cosas y a veces así es como aprenden. Entonces, cuando lo pongo en esa luz, empiezo a entender que, bueno, como padre he permitido que mis hijos pasaran por momentos difíciles. Y es un poco lo que estamos viendo en la historia de Job. Pero lo que me anima de la historia de Job es que cuando Dios le da permiso a Satanás de quitar a Job todo lo que tiene, pero sin tocarle, ese día era el día más terrible para Job. Ese día, el día que perdieron todas las ovejas, todos sus camellos, incluso todos sus hijos. Pero cuando Satanás estaba haciendo caer fuego del cielo, enviando enemigos contra Job, haciendo todo lo posible para quitarle todo, ¿en qué momento se pasó Satanás y tocó a Job solo un poco? Nunca. Porque Satanás está bajo la absoluta autoridad de Dios Padre. Satanás jamás puede dar ni un paso más allá de lo que el Señor le permite. Por lo tanto, cuando en el siguiente paso de la historia dice Satanás, bueno, claro, no te ha maldecido porque yo no he podido tocarle a él, pero si le toco a él, verás que empieza a chillar. Enseguida te deja. Y el Señor dice, vale, puedes tocarle, pero no puedes matarle. Y así Satanás da el siguiente paso y una vez más, en perfecta obediencia a la voluntad de Dios, en ningún momento va más allá de lo que Dios le permite. Y una vez más,
Job se mantiene fiel sin maldecir a Dios. Y aquí tenemos esta escena del libro de Job que se trae de nuevo a la historia de Pedro. Y el Señor corre la cortina y dice, Satanás está otra vez haciendo lo que Satanás mejor hace, acusando. Y ha dicho, déjamelos, déjamelos, los quiero a los 12. Y yo los toco y verás, van a negar, van a salir huyendo, van a dejar todo. Ese deseo de Satanás, bueno, voy avanzando, pero ese deseo de Satanás no ha cambiado. Bueno, avanzando un poco más, ¿cuál fue esta petición? Esta petición es de zarandear. Bien, aquí viene la parte informativa del mensaje en esta mañana. ¿Qué significa zarandear? Bien, el proceso es, se planta el trigo crece y cuando el trigo ya se seca, ¿vale? El trigo ya lo ves en ese color dorado. Si viajas por la parte central de España, verás estos campos de trigo, así todos dorados. En ese momento, hoy por hoy, el hombre que trabaja en el campo se monta en una máquina enorme, pone el aire acondicionado, pone la radio y se pone ahí a cosechar todo el trigo. Pero bueno, en los días antiguos no se hacía así. Lo que se hacía era cortar el trigo, juntar el trigo, ponerlo sobre un suelo duro y ahí pasar piedras y luego un poco más adelante pues ya pasaban ruedas metálicas llevadas por caballos, luego después viene la maquinaria para hacer eso, para romper el trigo, para poder soltar la pequeña semilla del trigo. Y dices, bien, ya está. Bueno, no, ya está, no. Todavía queda mucho. Empiezan a aventar, o sea, lo tiran para arriba para que el viento se vaya llevando todo lo que es la paja, sí, todo lo que nosotros hoy en día pagamos más dinero para volver a poner en el pan, para que sea integral. Sí, eso es lo que están haciendo tanto esfuerzo para quitar y luego nosotros pagando para que lo vuelvan a poner. Pero cuando terminan todo esto, empieza el proceso de zarandeo. Y el zarandeo es que queda todavía muchas impurezas allí. Entonces lo ponen en una criba así muy grande y lo van moviendo para que solo la semilla caiga y todo lo demás se pueda desechar. Ahora, me llama la atención esta imagen. Claro está que la imagen de sacudir, de zarandear en ese sentido, es una imagen que podemos entender. O sea, ese momento que viene uno y le coge y le sacude a la persona. Pero digo que me llama la atención porque Cristo toma esta imagen de un proceso que está diseñado para purificar el trigo. Y sin embargo lo pone en la figura de Satanás, que está haciendo todo lo contrario que purificar. Entonces, lo de zarandear me llama mucho la atención porque yo puedo entender que efectivamente el Señor zarandea a su pueblo en un sentido. Bueno, esa es la imagen que tenemos en el Salmo 1, que el malo no es así, no es como el árbol plantado al lado del río de agua, es como el tamo que se lleva el viento. O sea, el Señor sabe separar a los que no son su pueblo de los que efectivamente son. Pero es curioso porque la imagen aquí es Satanás zarandeando con esa acusación de que aquí no hay trigo. ¿Conocéis la expresión no es trigo limpio? Es una expresión interesante. Cuidado con este, no es trigo limpio. Eso es lo que decía Satanás. Y decía, mira, yo empiezo a zarandear y verás que no cae nada. No hay semillas buenas, es solo la paja. Y aquí viene la imagen de Satanás que sacude a los discípulos y específicamente a Pedro. Satanás ha pedido permiso para zarandearos, para poder sacudiros hasta el punto de que Satanás dice, no hay trigo limpio aquí.
No son lo que tú piensas que son. Y justo en este contexto, bueno, por cierto, he puesto Amós 9 porque es una imagen del Antiguo Testamento donde vemos ese mismo lenguaje de la criba y del zarandeo, y lo vemos ahí como parte del juicio de Dios contra las naciones. Pero antes de avanzar en este pasaje, quiero deciros una cosa. Satanás no ha cambiado de propósito en todo su tiempo. Sigue deseando zarandear al pueblo de Dios. Sigue buscando maneras de sacudir a los que profesan el nombre de Cristo. Recuerdo hace años, un joven se convirtió, fue una historia preciosa. Él se apuntó para hacer un año de intercambio, se fue al extranjero y allí le pusieron en casa de un pastor. Qué bonito ministerio. El pastor recibió a este joven en su casa y claro, él venía a esta casa a hacer la vida que hacían en esta casa. Entonces, primer domingo a la iglesia. Y él fue a la iglesia, nunca había estado en una iglesia en su vida, escuchó la palabra y el segundo domingo, el tercer domingo, el cuarto domingo y llegó el momento en que puso su fe en Cristo. Y cuando volvió a su casa, vino a la iglesia. Estaba tan contento de encontrar una iglesia donde reunirse aquí en España. Y recuerdo que un día vino a mi casa y me dijo, tengo que hablar contigo. Y digo, sí, pasa. Dice, ya no creo en Dios. Digo, un momento. Dímelo otra vez. Dice, ya no creo en Dios. Dice, es que en el instituto tengo clase de filosofía. Y mi profesor de filosofía me ha dicho, si Dios en algún momento ha prometido algo y no ha cumplido, entonces Dios o es mentiroso, lo cual significa que no es Dios, o Dios no existe. Y él dice, yo empecé a pensar en eso y pensé, Dios me prometió victoria. Y no obstante, desde que yo me he convertido, no he tenido otra cosa que lucha tras lucha tras lucha en mi vida. Y por lo tanto, he llegado a la conclusión de que Dios no existe. Y vino para devolverme un libro, para hacer unas cosas, para despedirse y para no volver a verme. Por cierto, unos años más tarde, unos meses más tarde, volvió al Señor y fue de mucha bendición ver cómo Dios, aunque él rechazó a Dios y dijo que no creía en Dios, Dios seguía obrando en el corazón de este joven y volvió al Señor. Pero el problema era que él había imaginado algo que no era verdad. Él había imaginado que entregándose al Señor, su vida iba a ser un camino de rosas. ¿De dónde sacó esta idea? No tengo ni idea, porque el Señor jamás nos engañó con ese pensamiento. El Señor lo dijo claramente a sus discípulos y así se transmite a nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Cualquier persona que predica y anuncia un mensaje que no es este mensaje, cualquier persona que te dice, en este mundo, si obedeces a Dios, Dios te va a colmar de tantas bendiciones que nunca vas a tener un problema en esta vida, te está mintiendo. Y hay muchos que mienten así. Es triste, muchísimos que están predicando un mensaje que es pura mentira. Y digo, Satanás no ha cambiado sus tácticas. Sigue intentando atacar, sigue pidiendo permiso para zarandear y sigue buscando llevar a los creyentes al punto en que su fe empieza a flaquear y hasta llegar a faltar. Pero menos mal que no es el fin de esta historia. Vamos a avanzar en la historia. Por cierto, yo creo que ese comentario de Jesús marcó al apóstol Pedro. ¿Conocéis las palabras de 1 de Pedro 5? Pedro dice, cuidado, ojo. El enemigo es como un león rugiente. ¿Y qué busca hacer un león rugiente? Un león rugiente no araña.
Un león rugiente no asusta y dice, "Buah, tampoco te pases, ¿eh? Está todo bien, tampoco te voy a comer". No, un león rugiente está buscando comida para devorar. Y este es el que es nuestro enemigo. Está pidiendo, pero pidiendo para poder no solamente zarandear, sino llegar a destruir por completo. Este es el ladrón que solo viene para destruir, para robar. Pero eso no es el final de la historia. El Señor continúa y dice, pero Pedro, he orado por ti. Ahora, debería llamarnos la atención que si miramos, dice, Satanás ha pedido para zarandear, ¿qué dice? Os. Bien, los que no usáis el vosotros, recordad que conviene mucho en un pasaje así para verlo, ¿no? Para poder zarandearos a todos, todos los discípulos. Y el Señor dice, no obstante, he orado por ti. Qué curioso, ¿no? Que es singular. Hay algo muy especial en lo que el Señor ha pedido en cuanto a Pedro, pero aún así yo leo este pasaje y paro y digo, ¿por qué no hizo otra cosa? Podría haber hecho otra cosa el Señor, ¿no? Podría haber dicho, Satanás os ha pedido para zarandear, pero yo le he dicho que no. Yo me puse en medio y dije, si quieres ir contra ellos, tendrás primero que tratar conmigo. Algo así, ¿no? Lo imagino y digo, qué bonito sería, ¿no? Y sin embargo dice, he orado por ti. Y tengo que admitir que tengo un poco de sensación cuando leo esta historia de decir, ¿solo eso? ¿No podría haber hecho un poco más? ¿Algo para implicarse un poco más en la historia? Y luego me pillo a mí mismo hablando así y digo, David, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿no es precioso el pensamiento que el Señor dice, Pedro, he orado por ti? O sea, Satanás está pidiendo, pero yo también estoy pidiendo. Qué bonito. ¿Quién tiene más fuerza en su petición? ¿Satanás o el Hijo de Dios? Dice, he orado por ti. Ahora, podemos imaginar esa pregunta. ¿Por qué no intervino más directamente? ¿Por qué no dijo, yo le dije a Satanás, no vas a tocar a Pedro nunca? Y la respuesta creo que viene que un padre entiende que sus hijos se harán más fuertes precisamente pasando por el valle y las dificultades en esta vida. Entonces, de la misma forma que yo como padre he permitido que mis hijos pasen momentos difíciles, no estoy diciendo que he pedido que gente venga para que mis hijos lo pasen mal, pero estoy diciendo que no siempre me he metido en medio para evitar una dificultad, entendiendo que Dios enseña a nuestros hijos mediante estas situaciones. Y aquí tenemos también esta misma imagen. El Señor dice, yo no te ahorro, no te quito de la situación, pero no te abandono en la situación. He orado por ti. ¿Cuál fue su petición? Esta oración, ¿cuál es? Pues lo tenemos aquí. Dice, he rogado por ti, versículo 32, que tu fe no falte. La palabra que se traduce aquí, falte, es una palabra interesante porque en otro contexto literalmente se usa para la muerte. O sea, para que no falte en el sentido en que, para que no muera. Y piensas por un momento, ese pensamiento dice, he estado orando por ti. ¿Orando por ti qué? ¿Que no pases por la prueba? No. Sino que cuando pases por la prueba, que superes la prueba con creces. Que tu fe se fortalezca de tal forma que al otro lado de la prueba eres mejor que en este lado de la prueba. Una vez más, tenemos que volver a la historia de Job y decimos, si podemos comparar por un momento Job del capítulo 1 con Job del capítulo 42.
Ahora, Job del capítulo 1 es un buen hombre, ¿eh? No me importaría ser Job del capítulo 1. Os digo la verdad, de los primeros versículos del capítulo 1. O sea, tampoco quiero ser Job de todo el capítulo 1, no lo pido, pero Job del capítulo 1 es un buen hombre. Pero ¿cómo es Job del capítulo 42? ¿Cómo se describe a sí mismo Job al final del libro? Qué bonito ese pensamiento. Dice, mira, yo sabía algo de Dios, pero ahora lo conozco. Si pudiéramos entrevistar a Job, ese es el momento de imaginación, ¿no? Porque no voy a poder entrevistar a Job, imagino en el cielo, que tampoco querrá darme una entrevista ni tal. Pero bueno, imagino ese momento. Job, cuéntame, ¿ha sido duro lo que tú has experimentado? ¿Qué pensáis que dice Job? Uf, más de lo que podéis imaginar. No ha sido fácil para nada. Job, ¿estás contento de haber llegado a donde estás? Uf, por supuesto. Dios me ha enseñado tantas cosas que menos mal que me ha traído por aquí. Job, ¿quisieras volver a vivir todo lo que has vivido? Estoy seguro que Job diría, ¿qué va? Nunca más, pero no lo cambiaría por nada en el mundo. Lo que el Señor ha hecho en mi vida ha sido algo precioso. Y pienso en eso y veo las palabras de Jesús que dice, he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no muera en la prueba, en vez de morir, ¿qué? Que florezca, que crezca, que realmente llegue a ser algo que es lo que Dios quiere que tengas. Y sinceramente, os pregunto, ¿contestó Dios la petición de Jesús? ¿Cómo es la fe de Pedro al otro lado de la negación y la crucifixión de Jesús? ¿Cómo es la fe de Pedro? Es que ni se puede entender. O sea, tú lees los evangelios y luego lees Hechos y dices, son otras personas. No son las mismas personas. O sea, en los evangelios viene una sirvienta. ¿Esa chica qué es? Muchas veces comentamos que en ese primer siglo, y no lo digo para decir que es bueno, digo para decir que está mal. Para la gente del primer siglo, el testimonio de una mujer no contaba. Recordáis que hemos comentado esto muchas veces, ¿no? Y qué curioso, Jesús cuando se presenta, ¿a quién se presenta primero resucitado? A las mujeres. Y encima dice, ve, díselo a los discípulos. Y los discípulos son hombres de su época y dicen, es que lo ha dicho una mujer, pero no lo sé. Eso es lo que dijeron los dos de Emaús. Dijeron, unas mujeres han ido y han dicho que han visto, pero los nuestros han ido y no lo han visto, así que estamos un poco en el aire. ¿Recordáis a Pedro cuando salió de la prisión? Llega a la casa, toca la puerta y viene la sirviente. Dice, ¿quién es? Dice, soy Pedro, abre. Y tan contenta que Pedro ha sido soltado de la prisión, va corriendo, le deja en la calle, va corriendo dentro y dice, Pedro está en la puerta. Y la gente dice, hombre, si fuese un chico que lo decía, o sea, no le creían. Qué interesante que esta sirvienta, la persona más baja en la escala social, dice, tú también eres de Galilea, se nota en tu acento, ¿eh? Mira, ¿y Pedro qué hace? Con juramentos. O sea, solo es imaginar ese momento que Pedro dice, no, ¿qué va? Te juro por Dios que no lo conozco. Cuando canta el gallo, y el gallo canta y es como una espada que entra en el corazón de Pedro y se da cuenta de que tal como el Señor me lo dijo, he hecho exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Añadimos 50 días. ¿50 días qué es? Nada. Es un mes y medio. La gente no cambia en un mes y medio. Y de repente vemos a Pedro de pie en Jerusalén, predicando un mensaje y dice, vosotros habéis negado al autor de la vida. Y usa la misma palabra, negado al autor de la vida. Claro, ¿y si la sirvienta hubiera estado en esa multitud? Es muy posible que estuviera. Jerusalén también tampoco era tanta gente, ¿no? Y esta chica dice, ¿cómo que nosotros hemos negado? Tú me negaste a mí. ¿De dónde saca Pedro la fuerza de predicar un mensaje así? Y la respuesta es, había pasado por el valle, pero la petición del Señor fue contestada. Y su fe no murió en ese valle, sino que creció como nunca más. Y cuando lo encontramos a Pedro en Hechos, decimos, no es el mismo chico. No puede ser que sea el mismo. Y por lo tanto, miro esta parte de la historia y tengo palabras de ánimo para nosotros. Si tenemos todavía al mismo acusador que viene acusando, intentando zarandear nuestras vidas, tenemos al mismo intercesor. Dice Hebreos 7, que Él vive siempre para interceder por nosotros. Jesús está a la diestra del Padre y está constantemente intercediendo por nosotros. ¿Y qué intercede? Que tengamos una vida fácil, que nos sobre dinero, que tengamos tanto dinero que no sepamos dónde gastarlo. No, está intercediendo que nuestra fe no falte, que no muera nuestra fe, sino todo lo contrario, que florezca y crezca la fe. Y esto me lleva a la última parte de la historia. Os admito que cuando estaba preparando este mensaje, estaba por ahí y casi terminé el mensaje allí. Y luego volví a leer el texto y digo, me falta quizás lo más bonito del texto. ¿Qué dice a continuación? Dice así, y tú, esa es la segunda parte del 32, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, qué interesante el conocimiento de Jesús. Jesús tiene conocimiento más allá de lo que una persona podría haber sabido. Pero dice, he rogado por ti. Y luego dice, y una vez vuelto, ¿qué entendemos por ese una vez vuelto? Que Pedro iba a desviarse por el camino. Pedro se iba a casi perderse por el camino. Y efectivamente lo que ocurrió. Cuando Pedro negó por tercera vez y cantó el gallo, Pedro salió huyendo, llorando. Y si no conociera la historia, habría imaginado que Pedro pues haría esta noche lo mismo que hizo Judas. Se buscaría un árbol y una cuerda y acabaría con su miseria. Porque así, ¿cómo podría volver a enfrentarse con nadie más en la vida después de haber hecho lo que hizo? Y sin embargo, el Señor dice, una vez vuelto, el Señor sabe que se desviará, pero volverá una vez más. Él había pedido y él sabía que tenía la contestación de su oración. Él había rogado por Pedro y Pedro, su fe esta noche no iba a fallecer, a faltar. Así que sabe que se irá y volverá, pero esto dice, una vez vuelto, tengo trabajo para ti. Dice, cuando vuelvas, tu misión será reafirmar, confirmar, dar fuerza a tus hermanos. Eso nos lleva a la historia de Juan 21. Esa es la historia que nos da Juan solamente, en que ahí en Galilea, el Señor había dicho, iros a Galilea, os voy a ver allí. Entonces se fueron a Galilea, están esperando y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y Pedro dice, yo voy a ir a pescar. Y pues los otros dicen, pues me apunto, no tengo nada más que hacer, así que ahí están todos pescando. Y que, bueno, la experiencia de ellos ha sido mi experiencia cada vez que he ido a pescar. Bueno, nunca he hecho toda la noche, pero lo de no pescar nada, sí, cada vez que he ido.
Yo no sé si en mi vida he logrado realmente por mí solo. O sea, cuando era pequeño igual mi padre me ayudaba y pescaba algún pececito de algo, pero cuando yo iba solo, nunca. El caso es que me siento identificado con ellos. Toda la noche pescando y no habían pescado nada. Hasta que se acercan un poco a la playa y ven a uno que está en la playa con unas brasas y un pescado ahí en la playa. Y dice, hijos, ¿habéis pillado algo? No. Qué vergüenza, ¿no? Son pescadores profesionales y ahí está el tío ahí en la playa que tiene su pescado sobre la brasa y ¿habéis pillado algo? No. Dice, echar la red al otro lado. Ay, son momentos que me encantaría ver las caras de los discípulos. Yo imagino más de uno haciendo, esa gente piensa que sabe todo. Y echan al otro lado, encierra una gran cantidad de peces. Y de repente Juan dice, es el Señor. Y Pedro dice, ¡el Señor! Y se echa al agua. Se echa al agua para salir nadando. Lo curioso es que los otros llegaron primero. Me hace pensar que Pedro no era gran nadador. En fin, es interesante estas lecturas de la palabra. Pero cuando llega ahí a la playa, el Señor le aparta y dice, Pedro, una pregunta. ¿Me amas? Señor, por supuesto. Dice, bien, bien, tengo trabajo para ti, Pedro. Quiero que alimentes mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, por supuesto, te amo. Bien, tengo trabajo para ti. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Esa tercera pregunta tuvo que matar al corazón de Pedro. Él había negado 3 veces. ¿Yo a este? ¿Qué va? No lo conozco. Y el Señor le da 3 veces para reafirmar su amor para con el Señor. Y eso es bonito. Pero aún más bonito es que el Señor tenía un propósito para él. Porque el Señor podría haber dicho, Pedro, ¿me amas? Bien, ponte en la última parte de la fila. Voy a usar a Mateo, voy a usar a Jacobo, a todos los voy a usar y a ti, bueno, si me sobra algo con ellos, te lo doy a ti. Dice, no, tengo trabajo para ti, Pedro. Y eso es lo que veo en este pasaje. Dice, una vez que hayas vuelto, refuerza a tus hermanos. Tú tienes un propósito en mi reino. Y predico este mensaje porque, hermanos, no tenemos una vida fácil por delante. El Señor lo prometió y yo lo he visto. Seguir a Cristo no es un camino de rosas. No todo es fácil en los caminos del Señor. Yo no tengo muchas ganas de sufrir una enfermedad, de tener un accidente, de perder un trabajo, de perder a un ser querido. No tengo ganas. Y sin embargo, sé que son cosas normales de la vida. Y vamos a pasar por estos momentos. Y en estos momentos, Satanás siempre está presente, listo para coger e intentar decir, verás que no son trigo limpio. No hay aquí sustancia, verás, todo es paja. Pero qué bonito, el Señor no nos abandona, el Señor está orando, rogando por nosotros para que nuestra fe salga más preciosa que la fe que tuvimos al entrar en la prueba. Y el Señor dice, yo quiero usarte a ti para mi gloria. Entonces, yo que no tengo muchas ganas de sufrir, yo soy un poco flojito en cuanto a eso, pero tengo ganas de ser usado por el Señor. Tengo ganas de tener una fe más fuerte, de crecer en el Señor. Y tengo ganas de ser usado por el Señor, de esa misma firmeza que Dios hace en mí,
de transmitirla a mis hermanos, de animar y ayudar a mis hermanos. Y leo este pasaje y digo, gracias Dios por este pasaje, porque me pongo a mí mismo en esta historia. Me pongo a mí mismo en esta historia. Y termino con estos pensamientos. Nuestra meta, la meta que veo en esta historia es, primeramente, debemos buscar mantenernos firmes en las pruebas. Hermanos, las pruebas vienen a todos. Yo no sé, pero mi visión de la cosa es que, sobre todo los últimos 2 años, han sido muy fuertes para nuestra congregación. Hemos sufrido golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, y yo lo siento, yo lo llevo. Y digo, Señor, ¿hasta cuándo? Es que vemos a familias desintegrarse, personas irse, vemos situaciones que yo no imaginaba hace 5 años. Si me preguntas, yo digo, no creo que pase así, no creo que tengamos eso. Y es que lo tenemos y veo a Satanás detrás, la cortina se ha retirado y veo a Satanás zarandeando con ese propósito. Pero quería compartir ese mensaje para decir, Satanás puede zarandear, pero si nosotros nos aferramos al Señor, el Señor edifica a su pueblo. Y hermanos, no estoy aquí para vender una vida fácil, para vender felicidad. Estoy aquí para animaros, arrimaros al Señor, abrazarlo con todas tus fuerzas, porque el Señor te va a sacar a oro puro al otro lado de la prueba. Aférrate a Él, no te alejes del Señor. Entonces, mantengámonos firmes en las pruebas. Y me dices, David, es tarde. Ya he tropezado. Ya he hecho lo que pensaba que nunca iba a hacer. Qué bonito en esta historia, porque el Señor dice, sí, vale, eso no cambia nada, porque vuelto una vez más, una vez vuelto, quiero que sigas adelante. ¿Sabes qué? Nuestros fracasos, de los cuales nos arrepentimos, pueden ser herramientas de Dios para gran bendición para su pueblo. Qué bonito que Dios no solamente usa a la gente perfecta. Oh, menos mal. Porque aquí no podría usar a nadie, empezando por el que está predicando. Dios no usa a gente perfecta. Dios usa a gente arrepentida. Incluso cuando tropezamos y nos arrepentimos y somos perdonados, Dios puede usar esto para que vengamos a nuestros hermanos y decir, hermanos, te animo a buscar al Señor. Yo no soy el ejemplo, yo me caí por el camino, pero el Señor me levantó y el Señor te puede dar a ti fuerzas. Y así os quiero animar, porque puede que estemos zarandeados, pero qué bonito que podemos estar zarandeados, pero sin que falte nuestra fe. Padre Santo, gracias por nuestro hermano Pedro, con todas sus debilidades que vemos en las Escrituras. Es un ejemplo para nosotros. Y efectivamente lo que Satanás pensaba para su destrucción, tú lo usaste para formar al gran hombre que realmente era el apóstol Pedro. Y si lograste hacerlo con él, ¿cómo no lo vas a poder hacer con nosotros? Así que, Padre, rogamos, por favor, que tú seas glorificado en nuestras vidas y cuando pasemos por el valle de la sombra de la muerte, tú estás ahí al lado nuestro, rogando por nosotros, pero que salgamos más fuertes, habiendo confiado en ti, para poder afirmar y consolar y ayudar a nuestros hermanos. Esto lo pido, Padre, para que tú seas glorificado en todo. En el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén.